hacer algo. Me traje los anteojos de ver de cerca, así que no le veo la cara a ninguno. Están todos muy lejos, hay un montón de filas vacías acá adelante. Bueno, si alguno tiene ganas de acercarse, así lo puedo distinguir al menos entre la multitud. Damos gracias al Señor que nos permite estar juntos un miércoles más, abrir su palabra y tratar de sacar algo de ella para que nuestras vidas sean transformadas. Lo primero que quiero decir, quiero corregir algo que Gustavo dijo el miércoles pasado. Los que estuvieron el miércoles pasado se van a acordar que él dijo que el capítulo 8 de Esdras era una buena lista para tener nombre para los hijos. Yo creo que eso no es así. Yo creo que es una buena lista para tener contraseñas para la computadora, para el banco, etcétera, etcétera, pues son todos nombres que ningún robot de hacker puede llegar a descifrar. Los invito a buscar Esdras capítulo 8, y ahora sí vamos a ver en serio. Vamos a comenzar en el versículo 24. Dice así: aparté luego a 12 de los principales de los sacerdotes, a Serebías y a Sabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Pesé pues en manos de ellos 650 talentos de plata y utensilios de plata por 100 talentos y 100 talentos de oro. Además 20 tazones de oro de 1000 dracmas y 2 vasos de bronce bruñido muy bueno, preciados como el oro. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos, hasta que lo peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Al cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Finés, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Los hijos de la cautividad, los que habían venido al cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel: 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado en varios pasajes, cuando nos disponemos a leer la palabra del Señor, nos gusta leerla, entenderla y sacar una aplicación para lo cotidiano. Pero nos pasa cuando empezamos a leer así nombres que son difíciles, nombres que no son cotidianos en nuestros tiempos, y además le sumamos números, cantidades, por ahí se hace un poco pesado, ¿no? Y empezamos a pasarlo rápido. Y a mí me ha pasado, sin duda, un par de veces haber leído Esdras y leerlo para saber, para decir, bueno, lo leí entero al libro. Pero nunca me había detenido en este pasaje en particular, como lo hice en estos días para poder compartir con ustedes. Me llamaba la atención esto, ¿no? Dice el versículo 24: aparté luego a 12 de los príncipes de los sacerdotes, a Serebías y a Sabías, y con ellos 10 de sus hermanos. Y acá nos está dando una lección Esdras. Nos está diciendo que la obra de Dios no es de uno solo. La obra de Dios no es de aquel que tiene a lo mejor el nombre más popular. Si bien todos sabían quién era Esdras, él no podía hacer absolutamente todo. Entonces dice que prepara un grupo para que se encargue de una tarea específica. Prepara justamente a 12 personas
haciendo referencia a las 12 tribus de Israel. Si bien son 2 las tribus que están más representadas acá, él prepara a 12 personas. Y de nuevo, pensaba en esto, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos que, bueno, si hay uno solo que lo piensa, que comanda, probablemente las cosas salgan bien? Y Dios no quiere eso. Una de las cosas que nos caracteriza como iglesia que se ajusta a la palabra de Dios es que nuestros líderes son en plural. Cuando el líder es en singular, las cosas no están de acuerdo a lo que Dios dice. Y Esdras, inspirado por Dios, sabía esto, ¿no? Entonces, bueno, prepara a aquella gente para que hagan una tarea específica. Y dice el versículo 25, y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrendo que para la casa de nuestro Dios habían ofrecido el rey, sus consejeros y sus príncipes y todo Israel allí presente. Tenían que trasladar estos utensilios de donde estaban a Jerusalén. Tenían que llevarlos. Y fíjense qué importante, ¿no?, que estos utensilios eran utensilios especiales. Era plata, era oro. Habla inclusive de 2 vasos de bronce, que cualquiera diría, bueno, entre tanta plata, entre tanto oro, 2 vasos de bronce, la verdad que no inclinaría la balanza. Sin embargo, son mencionados y dice que tenían un precio como si fuera de oro. Eran muy especiales. Y yo pensaba, ¿no? Tantas veces pensamos que para las cosas del Señor hay hermanos que son valiosísimos. Y qué bueno que sea así. Qué lindo cuando hay hermanos que son muy valiosos, que uno los escucha predicar, los escucha enseñar, los escucha cantar, los escucha tocar, los escucha repartir folletos, hablar con la gente. Y qué bueno, qué hermano valioso. Ellos lo pueden hacer, yo no. Ellos son hermanos de oro, yo soy un hermano de plástico, un hermano de bronce, un hermano de aluminio. Para Dios cada uno de nosotros es muy valioso. Está buenísimo, como digo, que haya hermanos de oro, maravilloso, pero el Señor ve nuestro corazón. Y a pesar de que nosotros a veces nos valoramos tan poquito, Él dice que esos vasos de bronce valían como el oro. Y ahí lo pone a Esdras para pesar. No sé cómo sería, qué precisión tendría en esas balanzas. Hoy cuando decís, bueno, si voy al centro de una joyería, porque necesito plata y voy a vender mi anillo de oro, tiene que ser una balanza con mucha precisión porque apenas son muy poquititos gramos. Acá Esdras pesaba un poquitito más que unos pocos gramos. Dice que le pesó absolutamente todo lo que iban a estar llevando. Yo no sé, no lo dije antes, le mandé a cada uno al celular un pequeño apunte de qué es lo que estoy viendo acá, para que después lo vean tranquilo en casa y lo puedan seguir ahora. Y había armado un cuadro, no sé si lo puede poner Fabri. Ahí está. Donde se ven los elementos que fueron enviados. Yo cuando lo leía en talentos, y el talento no es algo que manejamos cotidianamente, entonces no podía dimensionar lo que estaban llevando. Dice ahí que entre la plata, el oro, etcétera, etcétera, estaban llevando nada más y nada menos que casi 29.000 kilos de metal. Yo no pensaba que era tanto. 29.000 kilos entre plata y oro. Ahora imagínense que a ustedes le dicen, muchachos, tienen que llevar toda esta cantidad de oro y de plata. No tenemos plata para camión, así que arréglense como puedan con algún caballito, alguna mula. La tienen que llevar desde Circunvalación y Rondó hasta Oroño y Circunvalación, que ahí va a estar esperando el camión para así llevarlo a Buenos Aires. No le vamos a dar policía, no le vamos a dar nadie. Ustedes tienen que ir por Circunvalación. No vayan por arriba porque hay muchos autos, mucho peligroso. Vayan caminando por la calle paralela. ¿Usted qué dice? ¿Se animarían a ir? Con 28.000 kilos de oro y plata. Y yo la verdad que no me animaría. Porque, o sea, hacemos 200 metros, algunos se entera que llevamos eso y somos candidatos, como dicen los muchachos en la calle, están regalados.
Sin embargo, Esdras, ¿se acuerdan que Gustavo había mencionado el miércoles pasado? Tenía dos opciones: pedir ayuda a la guardia o pedirle a Dios que lo protegiera. Y Esdras dijo, pará, yo estoy anunciando que Dios es el Dios Todopoderoso. No puedo ir a decir, sí, Dios es Todopoderoso, pero igual mandame un policía. Y a veces nos pasa así, ¿no? Nosotros anunciamos el Evangelio, decimos que a las personas lo mejor que le puede pasar es Cristo, que confiemos en el Señor, pero si me mandás un policía, si me mandás esto, si podés lograr aquello, mejor, así le reforzamos a Dios en aquello que necesita. Esdras se había aferrado a Dios y dijo, vamos a ir por este lado. Así que yo estuve buscando también un poquitito, lo iban a llevar en camellos. Un camello más o menos soporta unos 200 kilos cada uno. Así que para llevar esa cantidad de metales se necesitaban unos 400 y pico de camellos, más otro que iba a llevar la comida, más el agua, más etcétera, etcétera. Así que era una gran comitiva que se iba trasladando por el desierto, llevando todo esto que estaba preparado para Dios allí en Jerusalén. Sigue diciendo el pasaje, el 28 dice, y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Y es una referencia muy especial. Ustedes están consagrados. Y eso es algo que Dios nos está diciendo a cada uno. Cada uno de nosotros está consagrado para el Señor. Somos muy valiosos. Aprovechemos esto que el Señor nos dice y entendamos que para Él somos muy valiosos. Dice el versículo 29, vigilad y guardadlos hasta que lo peséis delante de los príncipes, los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Había que cuidar este cargamento tan pesado. Ahora yo pensaba, si en vez de trasladar este peso en metal, si lo hubiesen vendido, lo hacían plata, lo hacían billete, ¿cuánto valía todo esto? ¿Tienen idea ustedes más o menos cuánto valía esto? ¿Cuánto dice? Bien. Buscamos ahí en internet cuánto cotiza el oro, cuánto cotiza la plata, y hicimos la cuenta, porque teníamos que pasar, o sea, nosotros lo veíamos ahí en kilos. Recuerden que la cotización de oro y plata es en gramos. Así que empezamos a mirar y es una cifra ultramillonaria. Yo dije, bueno, si fueran billetes de 20.000 pesos, que es el billete más grande que tenemos, ¿en qué lo llevamos? Y la computadora me dijo que más o menos son unas 60 valijas de tamaño grande para llevar los billetes. Es un montón. Es un montón. A veces no nos damos cuenta, como decía, ¿no? Yo lo leía tantas veces, 200 talentos, 1000 talentos, un talento, o sea, no dimensionado porque no es algo que manejamos. Pero cuando lo dimensionamos de esta manera, nos damos cuenta de que Dios siempre habla de cosas grandes. Y pensaba en esto, ¿no? 800.000, no sé cuántos millones de pesos que ya las últimas cifras uno no le daba bolilla. Eso tenía que llegar íntegro de un lugar a otro. En general somos de redondear. Somos de decir, bueno, vamos, o sea, ¿quién dice 852.000 millones de pesos o 850.000? Es más o menos lo mismo, pero hay una diferencia de 2.000 millones de pesos. Pensaba en esto, ¿no? Qué importante que era para Esdras que cada gramo que se estaba llevando pueda llegar de un lugar a otro. Él no lo mandó a decir, no, bueno, se carguen muchacho esto, que lo tenemos que llevar. Él lo pesó para poder tener una dimensión, para poder saber exactamente lo que salía y lo que llegaba a aquel lugar. Yo me acuerdo cuando empecé
a servir al Señor en la iglesia en Calle Colombia. Una de las cosas que se hacía habitualmente, como se hace en la mayoría de las iglesias, cuando se recoge la ofrenda el domingo en la Cena del Señor, se llama a un hermano, aunque uno no sea tesorero, para que cuente también el dinero y se anote. Sí, bueno, hoy se recogió 57.214,25, porque entraban también las moneditas. Y en Calle Colombia se hacía así, se anotaba exactamente lo que había de ofrenda. Cuando me caso y vamos a Calle Salta, me llaman un día también para hacer esto, y la ofrenda era, voy a decir un número, no sé, 97.322,14. Y me decía Evaristo Rosa, anotá 100.000. Pero es más que lo que... No importa, vos anotás 100.000. La diferencia la pongo yo. Y veíamos todos los domingos, siempre eran números redonditos los que se anotaban, ¿no? Bueno, era un hermano que, como era el tesorero, él ponía siempre la diferencia que faltaba para que el número... Como era contador, quería hacer cuentas fáciles, no quería ir a los centavos. Pero qué importante es que cuidemos hasta el centavo, que seamos fieles en aquello aún bien chiquitito. En casa nos pasa, tenemos un problema ahora, tenemos una contadora, de repente así surgió una contadora. Entonces, claro, antes gastábamos y bueno, ¿cuánto gastaste? 5.000. No. Trae el ticket y vamos a anotar porque ahora estamos llevando una contabilidad familiar. Trae el ticket y dice 4.922, es 4.922. Y está bueno porque las cosas se tienen que hacer prolijas. Una vez en la argentinidad que tenemos, redondeamos. Bueno, con Esdras estaba pasando esto, ¿no? Él quería hacer las cosas como Dios realmente quería. Él pesa antes para que cuando llegue a aquel lugar se vuelva a pesar y que sea exacto. Dice, versículo 30, los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Yo ahí, Fabri, si puedes poner los mapitas. Ahí está. Hice más o menos ahí en Google Maps el camino que más o menos habrían hecho. Pásate al siguiente. Eso es. Que como podrán ver, está en el medio del desierto. Y no era una línea recta. Tuvieron que caminar, la distancia a lo mejor era de 1.000 kilómetros, pero el camino fue de unos 1.500 kilómetros. Si mostrás el otro vas a ver la diferencia que hay. Ahí está. Toda la parte de arriba es verde, pero justo esa parte es bien desierto. Y en el desierto era propicio para el robo, para que aparecieran los que acechaban el camino. Sin embargo, dice que el Señor los cuidó de punta a punta. Dice el 32, y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Y al 4.º día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, con él Eleazar, y con ellos Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Benui. Por cuenta y por peso se entregó todo, y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Cuando llegaron, de nuevo, podrían haber dicho, bueno, muchachos, déjenlo acá, después lo bajamos. No, se tomaron el trabajo de volver a pesar esos 28.000 kilos de metal, que esté todo íntegro tal cual. Y dice, los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 becerros por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos por expiación, todo en holocausto a Jehová. Y de nuevo, no hicieron solamente las cosas para servir al hombre. Llegaron y ofrecieron holocausto a Dios. Siempre la adoración tiene que ser un tema primordial en nuestras vidas. En el servicio, primeramente, la adoración. Y después, por supuesto, servir y servir como realmente Dios quiere que sea. Y dice el versículo 36, y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río. Y acá voy a confesar algo que suele pasar los días jueves en la reunión de los varones. Es muy habitual que nos peleemos, que tengamos discusiones, pero son discusiones sanas
que enriquecen a la vida. Hace unos meses atrás surgió una discusión que todavía sigue abierta, seguimos en debate, que decíamos, ¿el casamiento por civil realmente tiene valor o es el casamiento delante de la iglesia el que realmente vale? Entonces, bueno, cada uno empezó a exponer su punto de vista. Yo decía, para mí es importante casarse en el registro civil y, por supuesto, que el Señor bendiga ese matrimonio que se está generando. Y pensaba así, bueno, pero realmente no tengo ningún versículo que respalde esto que estoy diciendo, es un pensamiento mío nada más. Y cuando leía esto decía, bueno, ahí encontré el respaldo que necesitaba. Dice, y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río. Esdras bien podría haber dicho, ya está, yo ya cumplí. Delante de Dios yo fui honesto. A mí me entregaron esto y yo lo traje tal cual. Yo lo entregué, ya está, no tengo nada más que hacer. Sin embargo, dice que juntaron toda esa documentación y la llevaron delante de las autoridades. Cumplieron también con los compromisos civiles, los compromisos que marca el Estado. Y qué bueno es que nosotros también no digamos, delante de Dios yo estoy limpio, pero delante del municipio, del gobierno, del Estado, esté en falta, tenga alguna cosa de que agarrarse. Esdras cumplió y fue fiel con las cosas del Señor y también con lo que respondía como ciudadano. Y mostrar, decir, bueno, me mandaron esto, acá llegó esto, está pesado, está todo intacto. Y la enseñanza que yo saqué, y creo que todos podemos sacar de esto, es que la integridad, la fidelidad en las cosas del Señor es lo que realmente bendice nuestras vidas. Pensaba en cuántas cosas el Señor me da diariamente para que yo pueda darle a otro, para que yo pueda compartir, para que yo pueda predicar. ¿Cuántas cosas estoy entregando? ¿Estoy entregando todo lo que el Señor me da o soy mezquino y me guardo algunas cosas? Digo, bueno, esta para la próxima, el próximo viaje se lo llevo. Que ojalá este pensamiento quizás un poco desordenado pueda ser de bendición para cada uno y de nuevo, que esta enseñanza de Esdras sobre la fidelidad en las cosas del Señor pueda ser una realidad en nuestras vidas.